Muy bien, ya estamos con una nueva entrevistada. Fíjese que aquí en Iquique al Día hemos querido que ustedes entiendan cómo es muchas veces el proceso para enfrentar algunas enfermedades gastrointestinales que afectan a una parte importante de la población y que muchas veces son bastante caras de poder enfrentar. Para hablar de eso estamos con la doctora Paulina Núñez, gastroenteróloga, y además la doctora es vicepresidenta de ACTECU, filial de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. ¿Cómo está, doctora Núñez? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Karim, muy bien, gracias. Todo bien por acá. Doctora, un gusto estar con usted porque, mire, yo siempre soy de esos periodistas que, si bien es cierto, tiene que buscar la verdad en la noticia, también hay muchas veces que las entrevistas tienen que ayudar a que nuestros televidentes puedan encaminarse en cosas que tal vez uno ignora, digamos, desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, uno no tiene idea y muchas veces las cosas nos pasan y las entrevistas pueden ser una guía o tal vez nos puede llegar a pasar y ya sabríamos un poco mejor cómo actuar. Doctora, lo primero, ¿cuáles son las enfermedades gastrointestinales que más sufrimos los chilenos aproximadamente, las más frecuentes? Bueno, Karim, esa es una pregunta bastante habitual de escuchar porque en gastroenterología tenemos una prevalencia de enfermedades bastante importante. Ya, Lo más frecuente, diría yo, síndrome de intestino irritable, pero que cada vez ha habido un cambio en cuanto al diagnóstico, porque ante todo dolor abdominal se considera síndrome de intestino irritable. Ahora nosotros tenemos que hacer algunos descartes de enfermedades para pensar, para tratar de distinguir este síndrome de intestino irritable que sea realmente como tal, o hay una enfermedad de base subyacente que lo está imitando. cuando usted dice O síndrome de intestino irritable, no es colon irritable, que eso es como súper popular, todo el mundo habla de eso. es el mismo nombre, lo llamamos Ya, igual. ya, Los gastroenterólogos lo llaman como síndrome de intestino irritable porque involucra varios síntomas, no ya, solamente el dolor. perfecto. Ahora, doctora, cuando hablamos de este tipo de enfermedades gastrointestinales, ¿algunas se tratan por GES? Lamentablemente, lo único que contamos en GES en gastroenterología son lo relacionado con daño hepático crónico, y el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, el tratamiento, pero que ya también hablamos que está un poco falta de actualización en el último tiempo. Serían las únicas cosas que están en GES, pero cirrosis está asociada a trasplante hepático, Ya, no otra perfecto. cosa. Perfecto. Ahora, doctora, cuando estamos hablando en esta entrevista más puntualmente con usted, es porque ustedes, como Sociedad Chilena de Gastroenterología, piden que se amplíe el acceso a nuevas terapias biológicas de enfermedades inflamatorias intestinales bajo la ley Ricarte-Soto. Cuéntenos cómo es este tema, de qué se trata, qué enfermedades son y qué se pide en el fondo. Efectivamente, lo que estamos solicitando es para enfermedades inflamatorias intestinal. Eso quiere decir colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son enfermedades inmunomediadas. Significa que tu mismo sistema de defensa está atacando a tu colon y eso va generando una inflamación crónica. Por supuesto, estas enfermedades han ido en aumento en el último tiempo y lo que necesitamos es lograr adquisición de nuevas terapias que puedan controlar a aquellos pacientes que no es suficiente las terapias que podemos optar en estos momentos para ellos. Ya, perfecto. ¿Y de qué se trataría en el fondo un poco esto? Lo que pasa es que estas enfermedades tienen distintos tipos inmunológicos de activación. Eso significa que existen algunas células que se activan para algunos pacientes y otra inflamación o cascada de la inflamación que produce el daño en el colon de otra forma para otros pacientes. Habitualmente lo que contamos con la ley Ricarte-Soto es un solo tipo de familia, que significa que el capitán de la inflamación lo bloquea. Eso significa que hay un 10 a 20% de pacientes que están con estos tratamientos que no responden nunca, a pesar de que demos dosis más altas, versus otros que van perdiendo la respuesta en el tiempo. Es decir, entre un año, cada año van perdiendo la respuesta entre un 10 a 20%. Pero eso significa, cuando nosotros pudimos optar por primera vez en las terapias biológicas, mejorar la vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una diarrea crónica, sangrado, dolor abdominal, pero lo más importante es la calidad de vida, porque son personas que tienen que ir al baño en forma permanente. Además, claramente lo que tiene que ver con licencias médicas, porque obviamente una persona que está yendo al baño 10, 12, 15 veces al día no puede Ah, trabajar. a ver, ¿Ya? doctora, Entonces, espérese, y esto de ir 10, 12 veces al día,
no es, o sea, es de por vida si no se trata, pero tratado Exactamente. se comienza a regularizar. Eso es lo que queremos y esperamos con el tratamiento, o sea, que todo esto se regularice y que la calidad de vida mejore y se vuelva a ser una persona completamente normal. Sin embargo, existen un grupo de pacientes que eso no se logra fácilmente, entonces es por ellos los que estamos luchando. ¿Y por qué ¿Ya? no se Porque logra? antiguamente, como te digo, por los distintos mecanismos de inflamación que existen en esta enfermedad. Pero lamentablemente, por ejemplo, en colitis ulcerosa lo que se habla es cuando no responde un tratamiento, existe la opción de una colectomía, o sea, sacar todo el colon, porque ahí está la enfermedad. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn es un poco más difícil porque esta enfermedad se puede extender desde la boca hasta el ano. O sea, es completamente el tubo digestivo que se puede afectar. Entonces, no es una cosa que digamos que es la solución y por eso necesitamos algún tipo de terapia. Pero como te digo, son algunos pacientes en particular, no es algo que sea el general de la población. Doctora, ¿necesitamos qué tipo de terapia dijo? Terapias biológicas son terapias un poco más avanzadas, Ya. de alto costo, que requieren una monitorización también asociada, porque esto va a bajar los sistemas de defensa. Eso Ya. significa que puede existir un mayor riesgo de infecciones, por eso los pacientes que van a estas terapias deben ser vacunados y también buscar cada cierto tiempo y con periodicidad evaluar si es que hay alguna otra complicación asociada. Pero obviamente cuando nosotros pedimos algún tipo de terapia es porque sabemos los pros, que son bastante importantes, o sea, los beneficios que tiene la terapia, versus también los efectos adversos que puedan tener. Doctora, ¿qué es cuando me dice costo elevado y terapias más modernas? ¿Nos puede explicar un poquito, a ver, la plata, para que no nos perdamos en eso? Una terapia normal de las comunes y corrientes que no nos pueden resolver o que nuestro organismo se hace resistente, está saliendo alrededor de ¿cuánto mensual? Y una biológica, ¿cuánto saldría? Sí, habitualmente sabemos que la enfermedad inflamatoria es una enfermedad cara, ¿ya? Aquellos pacientes que están en la fase inicial que utilizan mesalazina, ¿ya? Que es una terapia que va cuando hay una enfermedad inflamatoria leve a moderada. Estamos pensando en puros supositorios 100.000 pesos. ¿Ya? En pastillas, que son comprimidos que van entre la necesidad de 4 a 9 comprimidos al día, van fluctuando también entre los 120.000 pesos mensuales. Sin embargo, cuando vamos subiendo en escala de necesidad de nuevas terapias, la terapia biológica que está disponible en la ley Ricarte-Soto, estamos hablando aproximadamente entre 800.000 pesos mensuales hasta 1.000.000 de pesos. Obviamente los costos han ido bajando a la vez que estas terapias han logrado tener biosimilares, que significa moléculas de otros laboratorios con la misma efectividad, y eso es cuando ya las patentes de los medicamentos se vencen, que son alrededor de 10 años. Pero si nosotros pensamos en moléculas más modernas, obviamente los precios se incrementan aún más, pero cuando tenemos una ley que protege a los pacientes, ese costo no va reflejado en el paciente, va reflejado a nivel de Estado, pero además se logran precios mejores, que no se van a lograr como un paciente individual. Ya, doctora, bueno, usted me dice se refleja en el costo del Estado, pero también no se refleja en un paciente de manera personal. No entendí bien un poco lo que quiso decir. O sea, en el fondo, ¿se le refleja al paciente o se le refleja al Estado? No, lo que yo te digo es que con la ley Ricarte-Soto las terapias son a costo cero para el paciente. Ya. Eso significa que ese costo lo asume el Estado, no el gobierno, sino que es el Estado, porque va perdurando alrededor, o sea, distintos gobiernos se sigue manteniendo este beneficio. Lo que sí es favorable para el Estado es que los pacientes, al lograr controlar su enfermedad, no van a tener licencias médicas, van a tener una mayor actividad laboral, y eso se va también reflejado en la productividad del paciente. O sea, un paciente que está con diarrea más de 15 veces al día claramente no puede trabajar, claramente va a requerir licencias prolongadas, estadías hospitalarias. O sea, ahí vamos sumando costos mayores que así a simple vista no se ven, pero que existen. Perfecto. Doctora, ¿este tipo de enfermedades se sana? No se sanan, pero se pueden lograr controlar, y eso significa que estén en estado de remisión. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad puede convivir contigo sin ningún síntoma. Biomarcadores que utilizamos una medida que es la calprotectina fecal, que es un marcador de inflamación en las deposiciones que completamente se normalice, pero lo más importante también es lograr que el colon, por vía endoscópica, cuando nosotros hacemos una colonoscopía, esté completamente normal, ¿ya? Si nosotros dejamos los tratamientos, la enfermedad se va a activar, por eso decimos que no se logra curar.
Sin embargo, se logra controlar y que sea una enfermedad completamente anodina para los pacientes. ¿Completamente qué? Completamente controlada la enfermedad, que no haya ningún tipo de inflamación ni síntomas para el paciente. Muy bien. Doctora, ahora, esto, ¿por qué se da la lucha desde la Sociedad de Gastroenterología? ¿Por qué no está ya? Primero, porque no está en el GES. Y segundo, ¿por qué tienen que luchar para ampliar las coberturas a Ricarte Soto, a la ley Ricarte Soto? Eso es lamentable, tener que luchar por algo que creemos que es necesario. Claro. ¿Ya? Sin embargo, nos encantaría que la enfermedad inflamatoria estuviera en el GES, porque así tendríamos una canasta no solamente de medicamentos, sino también los exámenes que también van sumando costos adicionales, que eso también es importante considerar. Sin embargo, hemos tenido problemas al tener una ley Ricarte Soto que está activa para algunos tipos de pacientes. Muchas veces cuando no se cumplen esos requisitos, tenemos muchos pacientes que deberían usar terapia biológica, pero como no cumplen los requisitos específicos para entrar a la ley Ricarte Soto, en pacientes que son FONASA, el Estado nos dice no tenemos opción de entregarle este medicamento. Y en el mundo privado, obviamente, el ISAPRE dice, bueno, si no está en la ley Ricarte Soto, entonces nosotros tampoco podemos entregarse. Y lamentablemente pasan que cuando los biológicos no tenemos alternativa, eso es un costo que hay que sumar. Y ese lamentablemente lo está sumando el paciente y que son costos bastante más altos. Es por eso que creemos que nosotros arreglando la entrada de estos fármacos, porque cuando hablamos de ley Ricarte Soto, existe una comisión de médicos que evalúa cada caso y establece si efectivamente es un caso para que corresponda a la enfermedad, que corresponda a la severidad o la gravedad del caso y la terapia que quiere proponer el médico que lo está postulando. Y eso es lo que también queremos arreglar, que estas terapias, nuevas terapias, sean con una regla. Es decir, no cualquier paciente puede ingresar a las terapias nuevas, sino que sea un camino adecuado, que hayan pasado por las terapias antes mencionadas y así tener un control también de los medicamentos que se están utilizando. Bien, ahora, doctora, ¿esto a quién se lo están proponiendo y cuáles son las respuestas? ¿Al Congreso, bueno, al gobierno, al MinSal? Lo estamos proponiendo al MinSal, pero sabemos que la respuesta ciudadana es mucho más efectiva cuando los pacientes con enfermedad inflamatoria avalan y que necesitan estas nuevas terapias. La respuesta del Ministerio es mucho más efectiva. Perfecto. Ahora, doctora, cuénteme un poco los factores que influyen para enfermarnos, digamos. ¿Qué tipo de pacientes, qué tipo de personas se enferman de esto? Bueno, cada vez se han visto nuevos casos, ya cada vez es más frecuente de ver estas enfermedades y existen gatillantes, porque existe podemos decir, hay una predisposición genética en algunos pacientes, sin embargo existen muchos los factores externos y una causal importante son alimentación, alimentos procesados, alimentos de comida como más llamamos comida chatarra, y también algunas situaciones de estrés o infecciones. ¿Qué significa esto? Que la microbiota, que significa lo que tenemos a nivel del intestino, bacterias, virus que conviven en un ambiente. Es como el universo de las bacterias, de los virus, de todo, ¿no? Exactamente, se puede producir un desbalance de estas bacterias y con la suma de eso puede provocar alguna enfermedad que va a gatillar que el sistema de defensa que tenemos habitualmente en nuestro cuerpo, que está buscando alguna inflexión, alguna inflamación que haya a nivel del intestino, en vez de considerarla como la infección mala, considera que la misma mucosa del intestino está generando daño y así va perpetuando la inflamación y más inflamación. Ok, y el remedio biológico, ¿cómo reacciona? ¿Qué hace? Esa es la idea, bloquear las vías de inflamación. Entonces, estos medicamentos, por distintas vías de la inflamación, ya sea mediadores celulares o bloqueando el traspaso de los mismos glóbulos blancos que son los que nos defienden, evitar que estos se activen y generen una inflamación hacia el mismo colon. Doctora, ¿hay algún tipo de paciente que tenga más tendencia, más mujeres, más blancos, más negros, más niños, más hombres, los más estresados? Sí, habitualmente se hablaba que las enfermedades inflamatorias eran más cercanas de Europa del Norte, ya más nórdico. Sin embargo, se ha visto que ahora en países de vía en desarrollo ha ido aumentando la frecuencia. La relación hombre-mujeres es 1:1, habitualmente se da 2 victimodal entre los 20 y 40 años, pero hemos tenido más casos de niños y también de adultos mayores.
O Ya. sea, podríamos decir que es una enfermedad que trasciende las edades. Doctora, a ver, y otra pregunta para relacionarla después con esta enfermedad justamente que usted habla, que en el fondo son enfermedad de Crohn y dijo Colitis ulcerosa. colitis ulcerosa. Sí. Estas dos enfermedades y las otras que nombramos en un principio que son más comunes, ¿todas se pueden transformar en un cáncer gástrico? No, efectivamente el cáncer gástrico, lo bueno Ah, es que en nuestro país han disminuido las tasas de cáncer gástrico ya. debido a que estamos con pesquisa precoz y también la erradicación de la bacteria del Helicobacter pylori. Eso ya sabemos que la bacteria es causal del cáncer gástrico a largo plazo. No estamos hablando que todos los pacientes vayan a tener cáncer gástrico si tienen el Helicobacter pylori, Ya. sino que hay condiciones en el estómago que permiten que esta bacteria haga cadena para cáncer gástrico a futuro. Ya, Sí. pero si usted le Sin elimina, embargo, la trata, la saca, no. Exactamente. Sin embargo, estas enfermedades tienen más riesgo de cáncer de colon. Eso sí existe, pero es cáncer de colon cuando la enfermedad se mantiene activa. Si nosotros logramos que el paciente no tenga actividad clínica y endoscópica, o sea, el colon esté sano, ese riesgo disminuye muy significativamente. Ok, doctora, y al mismo tiempo, de enfermedades no cancerígenas, ¿nos podemos morir? Por estas enfermedades, dices Sí. tú, como enfermedad inflamatoria, sí, efectivamente, y lo lamento, es así. Si nosotros no la tratamos a tiempo, si encontramos cuadros severos, cuando hay desnutrición muy severa secundaria a la diarrea, porque estos son pacientes que están con diarrea en forma permanente, eso habla de un compromiso mayor. Además, a pesar de que los pacientes puedan estar sangrando, existe el riesgo de trombosis. Eso significa que haya coágulos adentro de distintos segmentos. Por ejemplo, puede haber un coágulo en una pierna y se llama trombosis venosa profunda, pero también pueden haber coágulos a nivel de pulmón. Y eso se asocia mucho a la actividad de la enfermedad. O sea, en cuadros graves, crisis severa, ahí se puede producir un problema mayor. Ok, y mire todo lo que usted me está diciendo. Me imagino que estos son los informes que se le envían al MinSal. ¿Cuál es la respuesta del MinSal hasta este minuto? Hemos tenido una respuesta favorable en el sentido de poder sentarnos a conversar, ¿ya? No hay un presupuesto Pero todavía limitado. estamos conversando. Exactamente, hay un presupuesto limitado. O sea, la primera aproximación es que no había opciones. Pero yo creo que conversando, difundiendo la enfermedad, sabiendo que existe una asociación de pacientes que están hablando de esto, eso nos hace tener un mejor pie para poder hablar de cuál es la morbilidad asociada a esta enfermedad. Que es lo mismo que he conversado contigo, Karim, que en definitiva esta enfermedad no solamente se puede hablar de la cantidad de exámenes que se haga al paciente, sino que se habla también de los días de licencias, las hospitalizaciones, Bueno, es aquellos todo que un gasto, requirieron una cadena de cirugía. gastos y de complejidades. Exactamente, exactamente. Ok, doctora, a ver, un mensaje para nuestros televidentes, algo que usted diga, mire, evite tal cosa o haga tal cosa, y a la vez quisiera pedirle un mensaje, no sé, para el MinSal, que están viendo este programa. Te agradezco la oportunidad. En definitiva, mucho preventivamente nosotros es importante comer sano. El comer saludable ayuda a evitar la producción de distintas enfermedades y en el caso de la enfermedad inflamatoria se ha visto que tiene una incidencia en esta enfermedad el comer comidas más procesadas. Como segundo punto, en aquel paciente que está con sangrado, que está con diarrea, hay que consultar, ¿ya? Porque mientras antes tengamos el diagnóstico, mejor pronóstico tenemos a futuro de tratamiento. Y en cuanto al MinSal, deme un segundo, ¿cuánto tiempo yo debo decir, esto ya no es una diarrea que me cayó algo mal, no es que me comí un bicho, no es que está mal lavada la verdura? ¿Cuándo yo digo, wow, a ver, voy al gastroenterólogo porque no es que estuve en la mañana con diarrea o en la tarde? Sí, habitualmente cuando hay sangrado, idealmente lo antes posible. Si hay diarrea, cuando pensamos más de un mes, ya pensamos una diarrea crónica y ahí hay que estudiarla. Exactamente. Ya. Doctora, ¿y mensaje para MinSal? Tenemos todas las ganas y disposición de juntarnos a conversar, también de trabajar en protocolos para incluir nuevas terapias y así para que los pacientes tengan las mejores condiciones de vida. La calidad de vida es muy importante, hay algo que no se habla habitualmente y es así como podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Okay. Doctora Paulina Núñez, entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y que hay que decirlo, puede que alguien la vea y su vida se salve o su vida pueda mejorar, porque tal vez hay personas que pensamos, no, es que yo siempre he sido bueno para ir al baño, no, es que me cayó mal tal cosa, no, es que lavé mal tal cosa, y realmente puede que sea este otro tema. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ni un problema, Karin, y muchas gracias a ti por darnos el espacio. Que estés muy bien. Muy, muy bien. Y saludos a todos. Gracias. Y ustedes sigan conmigo, voy a un corte y regreso, no se vayan.